Hola chicos y chicas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a explicar una parte del bloque de geometría que se trata de averiguar si dos triángulos son semejantes o no utilizando el teorema de Tales. Pero para ello es necesario que entiendan una serie de conceptos básicos de proporcionalidad. Fíjense en estas dos líneas, en estos dos segmentos. Me están preguntando si estos dos segmentos son proporcionales o no. Bien, para saber si dos segmentos son proporcionales, tengo que averiguar cuántas veces está este segmento contenido en el segmento mayor. Por ejemplo, fíjense, está contenido 3 veces. ¿Eso qué significa? Que si yo cojo la longitud de este segmento y la multiplico por 3, obtendría el segmento más grande. Es decir, que estas dos líneas sí que son proporcionales, porque puedo obtener una a partir de la otra. Bien, como ya les dije, multiplicando la distancia de una de ellas por 3. Vamos con este ejemplo muy básico y muy sencillo, en el que nos dice, si la primera línea mide 4 centímetros y resulta que yo sé que esa línea está contenida 3 veces en la línea mayor, ¿cómo calculo lo que mide la línea grande? Bueno, pues yo sé cómo medir ese segmento, cómo calcular lo que mide. ¿Por qué? Porque yo multiplico 4 centímetros, que es lo que mide el segmento menor, por 3. 4 por 3, 12, con lo cual yo obtengo los 12 centímetros que mide el segmento mayor. Pero a veces en los ejercicios hay algunos datos que no me dan. Y lo que me dicen es, averigua cuántas veces está contenido el segmento pequeño en el grande, sabiendo que este segmento mide 4 centímetros y el mayor mide 12 centímetros. Lo único que hay que hacer es averiguar cuántas veces está el 4 o este segmento pequeño contenido aquí dentro del 12. ¿Qué operación matemática me hace eso? La división. La división de 12 entre 4 me dice cuántas veces aparece los 4 centímetros dentro del 12. 12 centímetros entre 4 centímetros nos da 3. ¿3 qué es realmente? Pues 3 en matemáticas lo llamamos la razón de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque es el número por el que yo tengo que multiplicar al 4 para obtener 12 o el número por el que yo tengo que dividir al 12 para obtener 4. Bien, entendido esto, nos vamos ahora a los triángulos. Pero antes de empezar explicando qué significa la semejanza de los triángulos, vamos a intentar utilizar todos la misma nomenclatura. Bien, recuerden que los triángulos tienen 3 vértices, que en este caso los vamos a denominar por las letras A, B y C, siempre en mayúsculas, ¿vale? Y colocadas en cada uno de los vértices. Luego, también tenemos que recordar que los triángulos tienen 3 lados y que la manera de denominarlos va a ser la siguiente. Si yo tengo este vértice al que he llamado A mayúscula, el lado que está justo enfrente a ese vértice le voy a llamar A minúscula. Si yo tengo este vértice que le he llamado B mayúscula, al lado que está justo enfrente le voy a llamar B minúscula. Y lo mismo ocurre con este vértice al que le he llamado C mayúscula y el que está enfrente va a ser C minúscula, el lado que está enfrente. Bien, y luego lo único que me queda de nomenclatura es decirles que los ángulos, cuando yo quiero nombrar a este ángulo que está en el vértice A, simplemente le pongo A con este simbolito encima. Ya yo sé que estoy hablando del ángulo que se refiere y que está colocado en el vértice A. Bien, entendido esto, vamos ahora a ver qué es lo que ocurre con los triángulos semejantes. Fíjense, a simple vista, nosotros no podemos decir si dos triángulos son semejantes o no. La verdad que estos dos triángulos se parecen mucho. Realmente parece que los dos tienen la misma forma, solo que este es un poco más grande. Bueno, pues el teorema de Tales lo que me va a hacer averiguar es si estos dos triángulos tienen la misma forma, pero uno es más grande o más pequeño que el otro. Bien, vamos a cambiar de color para que ustedes vean esto. Fíjense, si yo cojo este triángulo y lo muevo y lo pongo sobre el triángulo de abajo, fíjense lo que va a pasar. Encaja perfectamente este triángulo. ¿Ven? Encaja, si lo suelto, encaja perfectamente. Si encaja perfectamente,
¿Eso qué significa? Que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque uno es más pequeño, el otro es más grande, pero tienen la misma forma. ¿Quién me da la fórmula? Los ángulos. Fíjense, este triángulo pequeñito que yo tengo aquí tiene exactamente los mismos ángulos, es decir, los ángulos del pequeño miden exactamente lo mismo que los ángulos del grande. Fíjense, si yo coloco el triángulo de esta manera, veo que el ángulo A, que es el del vértice A, coincidía. El del vértice B también coincide y el del vértice C también coincide. Bien, por lo tanto, los ángulos coinciden cuando dos triángulos son semejantes. ¿Y qué ocurre con los lados? Bueno, pues los lados se agrandan o disminuyen, dependiendo de cómo estemos hablando. Entonces, este lado que yo tendría por aquí se habrá agrandado una cierta cantidad. Por lo tanto, si yo multiplico a este lado por un número, tendría que obtener este que está aquí. Pero es que si he multiplicado a este lado por un número para obtener el lado del triángulo grande, a este lado del triángulo pequeño también lo habré tenido que multiplicar, lo voy a sacar para que lo vean, a este lado del triángulo pequeño lo habré tenido que multiplicar por el mismo número que multipliqué este lado para obtener el lado este mayor. Y lo mismo pasaría con este lado. Tendré que haberlo multiplicado por el mismo número que los anteriores para obtener el lado grande, ¿vale? Bien, pues eso es lo que se llama que dos triángulos sean semejantes. Si yo los puedo colocar de esta manera, los triángulos son semejantes y se dice que están en posición de Tales. ¿Por qué Tales? Porque hay un teorema, que es el teorema de Tales, que me hace averiguar teóricamente o de la manera práctica matemática cuando dos triángulos son semejantes y no gráficamente como lo estoy haciendo yo ahora simplemente para explicárselo. Entonces les tiene que quedar claro que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y cuando sus lados son proporcionales, es decir, que he multiplicado el triángulo más pequeño por un número para obtener el triángulo más grande. Bien, vamos entonces a poner esto matemáticamente. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Pues imagínense que yo tengo dos triángulos y voy a pensar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Lo son? Pues fíjense, sí lo son, porque si yo vengo y coloco este triángulo aquí, uy, me queda por debajo, si yo coloco este triángulo ahí, veo que son semejantes los dos, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo colocado donde estaba. Y decimos que para que estos dos triángulos sean semejantes, lo primero que voy a hacer es darle nombre y ponerle esa nomenclatura a los triángulos. Fíjense que le he puesto a los vértices A, B y C en mayúscula y a los vértices del otro triángulo también los he llamado A, B y C, pero con el apóstrofe, ¿vale? Para saber diferenciarlos entre los dos. Bien, luego les he llamado a cada uno de los lados opuestos al vértice, pues A minúscula, B minúscula y C minúscula. Lo mismo con esto, pero con ese apóstrofe A', B' y C'. Bien, entonces lo que me dice Tales, o el criterio de semejanza, es que para que esos dos triángulos sean semejantes, el ángulo de este triángulo tiene que ser igual al ángulo de este triángulo, ¿vale? Se expresa de esta manera. El ángulo B de este triángulo tendría que ser igual al ángulo B' de este triángulo. Y este ángulo C tendría que ser igual al ángulo C' de este triángulo. Bien, vistos los ángulos, ahora nos vamos a ver qué es lo que ocurre con los lados. Para que dos lados sean proporcionales, imagínense lo que pasaba con los segmentos. Si este segmento era proporcional a este segmento, ¿qué era lo que tenía yo que hacer? ¿Se acuerdan? Fíjense, si dos segmentos son proporcionales, yo dividía el más grande entre el más pequeño y me tenía que dar un número. Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo, pero con estos triángulos. Yo voy a coger el segmento grande, que es A', y lo voy a dividir entre el lado pequeño, que es A. Voy a hacer eso con todos los lados de los triángulos. Entonces voy a coger el lado B', que es el mayor, y lo voy a dividir entre B.
Y luego voy a coger, fíjense que ya lo tengo aquí, voy a coger el lado C' y a dividirlo entre C. Y ya tengo a todas las proporciones de cada uno de los lados del triángulo. ¿Qué es lo que debe de ocurrir para que esos dos triángulos sean semejantes? Pues que al yo dividir este entre este, me dé el mismo número que si yo divido este entre este y este entre este. Por lo tanto, los resultados de estas divisiones tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque eso significa que yo he cogido un número, lo he multiplicado por este lado y he obtenido este. Y luego he cogido ese mismo número, lo he multiplicado por este lado y he obtenido este. Y he cogido ese mismo número, que es el que me da de hacer la división, he multiplicado a C' y he obtenido el lado C. Bien, esta es la teoría, pero ahora vamos a irnos a un ejercicio, ¿vale? Vamos a la puesta en práctica de todo esto. Me dice el enunciado: demuestra, utilizando el teorema de Tales, que los siguientes triángulos son semejantes. Y me dan una serie de datos. Me dan lo que mide cada uno de los lados de los triángulos. Bien, realmente, fíjense, si este es un ángulo de 90 grados, pudiera ser que los ángulos sean todos iguales, pero vamos a averiguar, que es lo que a mí me interesa, si los lados son proporcionales o no. Es decir, si yo he cogido un número y he multiplicado a todos los lados de este triángulo para hacerlo más grande y obtener este que está aquí. Bien, entonces vamos a aplicar ese teorema de Tales y vamos a, primero que nada, utilizar la nomenclatura de cada uno de los triángulos. Voy a llamarle A, B y C a los lados de este y A', B' y C' a los lados del otro. Y ahora lo único que tengo que hacer son las divisiones. Ahora diría, bueno, A' entre A sería 3 entre 2, el lado grande entre el lado pequeño. Luego cogería el lado grande de B, que es 4,5, y lo dividiría entre 3. Y 5,4 y lo dividiría entre 3,6. Si yo hago cada una de estas divisiones, fíjense el número que he obtenido haciendo estas divisiones, 1,5. ¿Eso qué quiere decir? Que yo he multiplicado a 2 por 1,5 para obtener esta medida, que es 3. Que he multiplicado el 3 por 1,5 para obtener 4,5 y que he multiplicado a 3,6 por 1,5 para obtener 5,4. Esto es lo que se llamaba la razón en matemáticas. Y resulta ser que todos esos datos son iguales. Al ser iguales, eso significa que yo he multiplicado a todos los lados de este triángulo por 1,5 proporcionalmente a todos para obtener el triángulo mayor. Con lo cual, al ser todas estas divisiones iguales, se cumple el teorema de Tales y podemos decir que esos triángulos son proporcionales. Bueno, espero que hayan entendido cómo averiguar si dos triángulos son proporcionales o no. Hay más ejercicios del teorema de Tales, pero lo haremos en el próximo vídeo. De momento, lo que quiero es que intenten practicar. Y para practicar les he dejado este ejercicio, que nos dice: averigua, utilizando el teorema de Tales, si los siguientes triángulos son semejantes. Bueno, pues tienen que hacer el mismo procedimiento que hemos visto hasta ahora y averiguar si son semejantes o no. La resolución de este ejercicio la pondré en el siguiente vídeo junto con otros ejercicios del teorema de Tales. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.